Un saludo a todas las personas que a esta hora se conectan al canal de YouTube de Tejiendo Versos. Hace muchísimo no recomendaba libros, pero bueno, hace 100 años, bueno, desde el año pasado se están conmemorando los 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. A propósito de ese evento, les voy a recomendar este libro. 1914 a 1918, Historia de la Primera Guerra Mundial, escrito por el historiador David Stevenson, quien nos narra no únicamente lo que ocurrió en estos años, sino también lo que antecedió a la Gran Guerra, así como también se le conoce a la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de las guerras napoleónicas, las guerras de los Balcanes y la forma como el Imperio Austrohúngaro estaba viendo a los serbios como un problema. De hecho, lo llamaban el problema serbio, porque ellos querían independizarse de este imperio, y Alemania también estaba considerando como un peligro los acuerdos económicos y políticos a los que habían llegado Francia y Rusia, lo cual los estaba llevando a construir un ferrocarril que atravesaría Bélgica. Eso para los alemanes, repito, estaba constituyendo un peligro, así como las flotas, las embarcaciones de guerra inglesas que iban creciendo en su producción, y Alemania en ese momento se estaba sintiendo como rodeada. ¿Qué ocurrió después? Y digamos que fue como el detonante del inicio de esta guerra, que asesinaron al archiduque Francisco Fernando. De hecho fue un serbio, y el Imperio Austrohúngaro estaba pidiendo como una reivindicación, como unas disculpas más bien por este hecho a Serbia, lo que no ocurrió, y de esta manera entonces Austria y Hungría le declaran la guerra a Serbia. Rusia estaba enviando armas a este territorio, a los serbios, para que pudieran defenderse del Imperio Austrohúngaro, y esto pues desde hace ya un buen tiempo, antes del inicio de esta gran guerra. Y de alguna manera los rusos se vieron como en la obligación, entre comillas, de ayudar a los serbios, y Alemania se vio también en la necesidad, teniendo en cuenta que se sentía rodeada, de ayudar al Imperio Austrohúngaro. ¿Qué ocurrió acá? Que Alemania quería comenzar a invadir Bélgica para poder entrar a Francia y para poder tener también terreno para atacar a Rusia. Luego entonces Francia entró Inglaterra, y bueno, el profesor David Stevenson se encarga de narrar desde el punto de vista económico, militar, político, social, las implicaciones culturales que tuvo esta guerra. En este libro se encarga él de narrar absolutamente todo, y también cómo los Estados Unidos en 1917 entraron a esta guerra principalmente por el ataque de los submarinos alemanes a la embarcación Lusitania, que tenía turistas estadounidenses ocupando esta embarcación, y ya habían hecho la advertencia de que por favor aminoraran un poco el uso de los submarinos, que fue el arma principal de los alemanes en esta gran guerra, cosa que no ocurrió. También de qué manera la Primera Guerra Mundial afectó a las colonias europeas en África, y también cómo tuvo repercusiones en el Medio Oriente, porque también el Imperio Otomano se unió a esta gran guerra. ¿Qué ocurrió después? Bueno, lo cuenta David Stevenson en este libro, 1914 a 1918, de la editorial Random House Mondadori, y ellos tienen una serie muy interesante que se llama Debate, aquí está, Debate. Tienen varios libros de este estilo. ¿Qué es lo bueno de este libro? Que precisamente David Stevenson, como es una persona especializada en la Gran Guerra, se encarga de presentar una investigación muy rigurosa en estos campos que he nombrado, en el económico, en el político, en el militar, en el social, en el cultural, y nos cuenta varias cosas que
pueden llegar a ser interesantes, como por ejemplo cómo se lograron consolidar estas compañías automotrices como por ejemplo Renault. Renault comenzó construyendo tanques de guerra, lo mismo que Citroën, la compañía austrohúngara en ese momento, Fiat de Italia, que también entró a la guerra, y de qué manera al finalizar la guerra y con el Tratado de Versalles que se dio en 1919, también se dio como la oportunidad para que Adolfo Hitler subiera al poder. ¿Por qué? Porque después de este Tratado de Versalles, Alemania resultó sin colonias en África, desmilitarizada, con sus submarinos inmovilizados, y también tuvo que pagar grandes indemnizaciones a los aliados, lo cual pues estaba dejando a la población en una extrema pobreza. David Stevenson escribe este libro, 1914 a 1918, recomendado, algo como para tener en cuenta, y lo digo con todo el respeto del caso, y es que he notado que Random House Mondadori en varios de sus libros que están escritos en un idioma diferente al español, y cuando lo van a traducir tienen varios errores, como por ejemplo la agua o la águila y ese tipo de cosas. Lo digo como para que no se vayan a extrañar a la hora de leerlo, porque sucede en este libro. Vamos a seguir recomendando más en otros videos. Por aquí tengo este. Ay, espérenme. Disertaciones sobre los capítulos Joven y Yurio del Sutra del Sutra del Loto de Daisaku Ikeda. Este libro pues habla sobre estos capítulos del Sutra del Loto, pero también les voy a explicar qué es la Soka Gakkai Internacional, quién es Daisaku Ikeda y de qué se trata el budismo de Nichiren Daishonin. También me encuentro leyendo este libro que lo voy a reseñar después. Nos vamos a ir como estamos pasando de bueno, de Luis Miguel Rivas, un escritor que nació en Cartago y que creció en Envigado, en Antioquia. Y posteriormente, esta ya va a ser una sorpresa, Diario de Greg, un renacuajo. Este no lo voy a presentar solo. Ya van a ver con quién lo voy a presentar. Muy bien. El libro recomendado entonces, ya lo saben, de David Stevenson, 1914 a 1918, Historia de la Primera Guerra Mundial. Nos encontramos en otra ocasión. Sus comentarios los pueden dejar en la parte de abajo de este video. Nos pueden seguir en Twitter como @tejiendoversos. Y si tienen algún libro para recomendar, adelante. Pueden escribir a tejiendoversos@gmail.com. Si no se animan a hacer un video, dejan el título del libro, el autor. Me encargo de buscarlo. Lo leo y lo reseñamos. ¿Listo? Que estén muy bien. Muchas gracias.